Toda la actualidad deportiva de la Argentina y el mundo está en Fuego Sagrado, con la conducción de Claudio Federovsky. Los protagonistas y sus vivencias, análisis y opinión de lo que pasó, pasa y pasará en el mundo del deporte. Fuego Sagrado, con Claudio Federovsky, sábados de 17 a 18 horas. Buenas tardes, bienvenidos sean todos. Qué bueno, qué alegría, qué gusto estar aquí en Ecomedios, después del amigo Mazuca, en la continuidad de una programación que no para, ni el fin de semana, por supuesto, y nosotros en sábado, un día ideal para hablar de deporte, aquí estamos. Durante una hora los voy a estar acompañando. Mi nombre es Claudio Federovsky, esto se llama Fuego Sagrado, que es el nombre emblemático que le he puesto a este ciclo porque tiene que ver con los orígenes del deporte. El fuego sagrado estaba en la antigüedad, en aquellos Juegos Olímpicos que luego le dieron paso a aquel inolvidable francés llamado Pierre de Coubertin para restaurar los Juegos Olímpicos en la era moderna. Y el fuego sagrado, ustedes que habrán visto seguramente más de alguna inauguración de un Juego Olímpico, está ahí presente, llega en alguna antorcha y de mano en mano y se enciende el pebetero olímpico que ilumina el deporte. Por eso este fuego sagrado, en un sábado además cargadito porque hay absolutamente de todo, como si nos hubieran estado esperando. Hay grandes resultados para el deporte argentino en esta jornada en diferentes disciplinas. Estaremos hablando de 3 argentinos finalistas en diferentes torneos del circuito ATP en el tenis. Estaremos hablando de argentinos que fueron medallistas olímpicos en París 2024 y que hoy se volvieron a subir a un podio en uno de los torneos más importantes del mundo, en este caso en el yachting. Estaremos hablando de hockey sobre patines, porque Argentina metió hoy, no te digo un batacazo, pero sí un resultado que quizás no estaba a la espera, porque venía más o menos el equipo con algún tropiezo, había perdido con Italia y hoy el equipo nacional se metió en la final del torneo de las naciones de hockey sobre patines que se juega en Suiza. Algunos temitas simplemente. Ha perdido el Real Madrid en España hace un rato, nada más contra el Mallorca de Michelis, sí, de Michelis. Tomá mate, le acaba de ganar al Real Madrid. Por ahora están empatando el Atlético y el Barça en otro partido de la Liga Española. Acá saben ustedes que entre nosotros este fin de semana ganó Boca, perdió Vélez en Mendoza, ganaba 2-0, perdió 3-2, ganó San Lorenzo. En un rato se juega el clásico de Avellaneda entre Independiente y Racing. Bueno, eso en el fútbol local, porque no nos vamos a olvidar de fútbol, pero no solamente estaremos hablando de fútbol, porque la idea es que todo el deporte tenga su lugar aquí en Fuego Sagrado. Quiero agradecerle en el arranque, por supuesto, al señor Manuel Marbazo, al amigo Buki de la Croix. Sin ellos yo no estaría hoy aquí sentado y charlando con todos ustedes a través de ecomedios.com o de escuchándonos en la AM 1220 y por supuesto también al señor Javier Martínez, que está operando con su magia en los controles para que todo salga prolijamente y como debe ser. A ver, un primer temita casi obligado, porque acabamos de terminar unos partidos que algunos dicen de preparación, ponele, y estamos ya a menos de 70 días del Campeonato Mundial de Fútbol. En un año de mundiales, no es el único mundial, hay gente que cree que es el único mundial, no. Primero les cuento un secretito que a lo mejor la gente no sabe, o no muchos. ¿Cómo saber si un año, cuándo hay mundial de fútbol? Bueno, es muy simple. ¿Vos sabés lo que es un año bisiesto? Un año bisiesto es aquel que tiene 366 días, que se da cada 4 años. Año bisiesto es aquel múltiple de 4. Entonces, si el año es múltiple de 4, por ejemplo, lo fue el 2024, la última vez, ese año tenés Juegos Olímpicos. Ahora, si el año es par y no bisiesto, como este 2026, es año de Mundial de Fútbol. Pero también tenemos Mundial de Voleibol, Mundial de Hockey sobre Césped, Mundial de Hockey sobre Patines,
entre otros. No el básquetbol, que también tenía su mundial en el medio del ciclo olímpico, pero desde el 2014 se corrió. Y entonces, ¿cuándo tendremos mundial de básquetbol? Che, el año que viene, al igual que el mundial de rugby. Después estaremos hablando del mundial de rugby, porque lo quieren hacer acá. Y te dejo ya la pregunta, ¿estamos preparados para organizar un mundial de algo importante, un mundial de rugby? Cuando digo estamos preparados, digo económica, financieramente, en condiciones edilicias, de infraestructura, de tecnología. ¿Estamos preparados? ¿Cuánto hace que no tenemos un gran evento en la Argentina? Pero bueno, vamos de a poco. Digo, se viene el Mundial de Fútbol, un Mundial de Fútbol raro, rari, como dicen los chicos hoy en día, porque 48 equipos. Y el pelado que manda hoy en día, este suizo Gianni Infantino, que el Diego, si estuviera vivo, el Diego diría, este nunca pateó una pelota, y es verdad que nunca pateó una pelota. Gianni Infantino quiere llevarlo a 64. Un disparate total. A ver, ¿cuál es el ideal para que equipos seleccionados afronten un campeonato del mundo? Bueno, cuando toda esta historia arrancó hace casi 100 años, allá por 1930, ¿se acuerdan? Primer mundial en Uruguay, que Uruguay le gana la final a la Argentina y demás. Bueno, aquella vez Jules Rimet, el francés que inventó esto de la Copa del Mundo de fútbol, quería que fueran 16 equipos, que es un número que se respetó durante muchas décadas en casi todos los deportes. Número redondito, múltiple de 8, de 4, de 2, por supuesto. Eso te permite jugar con grupos de 4, te permite también hacer llaves directas. Por ejemplo, el segundo y el tercer mundial, el del 30 y el del 34, tuvieron todo playoff, eliminación directa. Perdías un partido, te volvías. Y en el 30 y en el 50, por ejemplo, no se llegó a 16 equipos, porque los europeos en esa época eran medios vagos, fiacas para venir acá, y entonces se jugaban con 13 equipos nada más. El gran cambio se da con un señor que, si yo te digo el apellido, no sé si te suena, pero a lo mejor lo sacás. El señor Horst Dassler, hijo de Adolf Dassler. Adolf, ¿te suena? Adolf Adi, le decían los amigos. Adi Dassler, Adidas. El señor Adidas, bueno, el hijo del señor Adidas Juniors, Horst Dassler, fue el que de alguna manera cambió un poco todo el tema de los mundiales, los transformó de un gran campeonato deportivo en un espectáculo, show, gran negocio. ¿A partir de qué? Puso prácticamente a João Belange, el brasileño, como presidente de FIFA, lo llevó de paseo por Asia, por África, invirtió, y en todos esos países prometía que si ganaba le iba a dar una plaza en el Mundial, y así fue como Belange llevó de 16 a 24 para el Mundial del 82, después llevó a 32 equipos para Francia 98, se acordarán, y ahora tenemos este engendro de 48, habrá que ganar un partido más, 8 partidos tendrá que jugar el campeón para poder consagrarse como tal en un torneo donde debutarán Cabo Verde, Curazao, Jordania, Uzbekistán. Bueno, raro, pero nos iremos acostumbrando seguramente con el pasar de los días, y cuando empiece a rodar la pelota, México-Sudáfrica, primer partido en el mítico Estadio Azteca, donde Argentina consiguió su segunda estrella allá por 1986. Pero bueno, por ahora, y nervios, expectativa. La verdad que, bueno, si te agarrás de los 5 goles que se le hizo a Zambia, qué sé yo, pero si pensás en lo que fue jugar contra Mauritania, decís, che, ¿estamos en nivel competitivo? Todos hablan de Francia, de España, quizás un poquito en un segundo lugar aparecen Portugal, Brasil, Inglaterra, ¿por qué no una sorpresa? Marruecos quizás. ¿Y Argentina dónde está? Bueno, yo creo que Argentina hoy no es favorito, no es la Argentina del 2022, sus mejores exponentes no están en ese nivel, ¿sí? Pero tampoco es como enojosamente tiró el Dibu, un poco para chicanear puertas adentro, con aquello de no sé si estamos en el top 10.
Sí, por supuesto que estamos en el top 10, pero la verdad que hay que jugar los partidos. Y recordemos que en Qatar, por ejemplo, arrancamos con el pie izquierdo. Un traspié frente a Arabia Saudita que después, gracias a Messi, que se puso el equipo al hombro y logró superar prácticamente él a México, hizo que se enderezaran las cosas y a partir de ahí, bueno, el equipo fuera creciendo para jugar un partido extraordinario, el mejor de todos, nada más y nada menos que en la final y contra Francia. Así que, bueno, Mundial de Fútbol, a 70 días. Primer tema, ¿cómo no íbamos a arrancar charlando de esto en el comienzo de este fuego sagrado? Es como la fiebre cuando quema, si la nube que arrastras llegara a un sitio final. ¿Cuánto tiempo guardas un secreto? Será por ti, será por mí, será por todo lo que fuimos hasta el amanecer. Desde el monte te abrazo, camino sin explorar. Calmará la lluvia este desierto, con el alma en las manos, tratando de descubrir qué será de nuestro cuerpo alado. 17-12 minutos en la Argentina, en una tarde linda, aquí en la ciudad de Buenos Aires, con un clima cambiante en los últimos días, ¿no? Ayer vimos 30 y pico de grados, esta mañana 12 apenas, pero con el solcito, ahora la tarde está bastante agradable, por cierto. Otro tema interesante de la semana en materia deportiva es algo que seguramente le hizo mucho ruido a mucha gente, a los que se enteraron, quizás otros ni siquiera saben de qué voy a hablar. Y es la cuestión que decidió la presidenta del Comité Olímpico Internacional. Saben ustedes que hoy la entidad máxima del deporte a nivel mundial, el Comité Olímpico Internacional, tiene como presidenta una mujer. Y no es una mujer cualquiera, es una señorita que ha sido nadadora, que ha sido campeona olímpica de natación y que viene desde el África, es de Zimbabue. Se llama Kirsty Coventry. Y desde 1894, cuando nació el Comité Olímpico Internacional, apenas el comité ha tenido 10 presidentes. Y esta es su primera mujer. Y encima, primera persona que viene desde el África. Con lo cual, bueno, es difícil saber qué piensa en diferentes temas importantes que tiene que ir definiendo el olimpismo en los próximos días, en los próximos meses. Por ejemplo, cómo va a ser el sistema de elección de sedes de aquí en adelante, cómo serán y cuántos deportes tendremos en cada edición. Y había un tema latente de estos momentos, porque hay dos temas muy fuertes en el deporte que aparecen a cada instante en la discusión, en el debate. Uno es el tema del doping, por supuesto, donde cada día se ajustan un poquito más las clavijas para evitar la trampa, para tratar de que todo el mundo compita en las mismas condiciones. Y el otro tema candente era la cuestión de lo que en términos de café decimos las chicas trans, y en realidad hablamos de los deportistas transgénero. ¿Qué pasa con los deportistas transgénero? ¿Cómo es su historia? ¿Pueden competir las chicas trans con las mujeres que biológicamente nacieron mujeres? Bueno, hasta ahora había un gran debate y la historia
con el anterior presidente Thomas Bach era que, bueno, lo dejaba un poco librado a cada una de las organizaciones, es decir, el atletismo hacía una cosa, la natación hacía otra cosa. En algún momento se hablaba de que, bueno, si hay una mujer pero que nos genera alguna duda, le hacemos bajar el nivel de testosterona, como pasó con Caster Semenya. No así con la boxeadora argelina, que seguramente a usted cuando recién le planteé el tema o a vos te vino a la mente lo que pasó con esta chica en París 2024. Y no, ahí fue un error de algunos periodistas, ponele, que hicieron correr una bolilla que no era correcto. Esta chica se demostró que era mujer biológica. Pero el tema estaba ahí. ¿Y qué dijo esta semana Kirsty Coventry? Señores, se acabó la discusión. Como dirían en la canción, los nenes con los nenes, las nenas con los nenas. No hay chance de que una persona que por diferentes motivos se siente del otro género biológico respecto al que nació, pueda competir con las que sí o los que sí tienen ese género. Es decir, si hay una chica trans, por más que tenga documentos de su país que la acrediten como mujer, pero si no nació biológicamente mujer, no podrá competir con mujeres. Esto ya es definitivo y va a ocurrir de aquí en adelante, incluyendo, por supuesto, los Juegos Olímpicos del 2028, lo que le generó seguramente una mueca de felicidad en medio de todos los temas que tiene hoy en su agenda, imagino, el señor Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, que será quien inaugure los Juegos de Los Ángeles dentro de 2 años y que ya había dicho, acá en mi país los atletas transgénero no tienen lugar. No me arrepiento de haber venido hasta acá, de haber viajado 1 hora para volverte a ver. Y si estoy solo, voy escuchando tu voz. Puedo dejar muchas cosas para volverte a ver. Cuando llega la noche, me late el corazón. Y cuando llega esa noche, te quiero. 17-19 en la Argentina, actualizamos el tenis entonces, dijimos en el arranque una semana espectacular para el tenis argentino. Muchas veces hay algunos que dicen, che, estamos un poco en decadencia. Bueno, a ver, lo que pasa es que un Vilas no hay. Un Del Potro no hay. Pero, por ejemplo, este lunes, cuando salga el ranking, habrá 10 argentinos en el top 100. 10 argentinos en el top 100. Y este fin de semana se consagraron 3 finalistas en diferentes torneos. Navone es finalista en Bucarest y va a estar jugando mañana contra Daniel Merida de España. Hoy le ganó a Van der Zandschulp en 3 sets. Trungeliti, un caso increíble, le ganó a Luciano Darderi. Darderi es un chico de Necochea, pero que juega para Italia. Hoy Trungeliti le ganó y va a estar jugando la final de Marrakech mañana, buscando su primer título a los 36 años. Y además va a figurar por primera vez en el ranking de los 100 primeros el lunes con 36 años, el jugador más veterano en ingresar en el ranking de los 100 mejores del mundo en los últimos 50 años. Impresionante lo de Trungeliti, un ejemplo verdaderamente de que nunca hay que dar la cosa por derrotada, por vencida, que no hay que bajar los brazos. Y el otro es un nombre, bueno, que a muchos le suena, pero por otro deporte. Lo tienen al Burru, a Burruchaga. Bueno, este es Burruchaga Junior, que hoy le ganó en duelo de argentinos al chico Tirante en lo que tiene que ver con el torneo de Houston, y entonces estará también mañana jugando la final. 3 chicos argentinos jugando mañana finales buscando un título en el circuito ATP. Y lamentablemente no pudo ser para Jazmín Hortensi, una chiquilina que venía de la quali, de la clasificación en el torneo de la WTA de Bogotá, que
perdió en semifinales, pero venía desde la quali, reitero. Hizo un torneo fantástico, le ganó a Camila Osorio, después derrotó a su compatriota Solana Sierra y llegó hasta esta instancia. Gran semana para el tenis argentino y la verdad vale el reconocimiento. Tenemos nuestra, en este caso, primera invitada de la tarde del ciclo y la presentamos de esta manera. Ahí está, Romina Platarotti, estás en línea. Romina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Claudio? Muy bien, un gusto, gracias por atenderme. A ver, para aquel que no sepa o qué sé yo, viste, a lo mejor la gente no tiene mucha memoria. Romina Platarotti fue una gimnasta extraordinaria de la Argentina, la primera que llegó a un Juego Olímpico con apenas 15 años, compitió en Barcelona en 1992, también disputó varios mundiales, estuvo en aquellos Juegos inolvidables, Juegos Panamericanos de Mar del Plata de 1995, y a la vuelta de los años, por supuesto, tuvo que dejar la actividad competitiva, estudió en la Universidad de Buenos Aires, se recibió de psicóloga, y es psicóloga clínica, pero a su vez tiene la especialidad de psicóloga deportiva, y hoy, desde otro punto de vista, bueno, vinculada al deporte, ayudando a tantos chicos y chicas, me imagino, que tienen tantos sueños como los que tenías vos cuando eras pequeñita y te conocí con 9, 10 años, Romina. Sí, así es, sí. Hoy, bueno, por supuesto, te felicito por el programa y recordaba la primer nota que me hicieron en la televisión, fuiste vos, y me acuerdo que una de las preguntas fue si me gustaría ir a un Juego Olímpico. Yo recuerdo, tendría 11, 12 años. Sí. Y ahí sí, lo soñaba, era un sueño que, bueno, después tuve la posibilidad, ¿no? Con mucho trabajo, entrenamiento, pero bueno, a veces hay otras variables que también se tienen que dar y bueno, lo concreté, pero siempre recuerdo esa nota con mucho cariño, y a vos. Bueno, igualmente. A ver, vos venías, si la memoria no me falla, vos habías arrancado en Ferrocarril Oeste, en la colonia de vacaciones, y ahí conociste un poquito lo que era esto de hacer, entre comillas, malabares, y te metiste con la gimnasia artística. Sí, en realidad yo comencé en Ferrocarril Oeste, no estaba en la colonia, sí era muy común que se fuera a buscar en la colonia de vacaciones algunas niñas para la actividad. Yo iba porque, bueno, era el club donde quedaba cerca de mi casa, y mi familia iba a hacer actividad deportiva, y bueno, ahí tuve como mi primer acercamiento con la gimnasia artística. Después yo fui cambiando de clubes, pero como bien vos decís, bueno, me inicié en Ferrocarril Oeste. A ver, estamos hablando que aquella entrevista fue con 11, 12 años, que con 15 competiste en los Juegos Olímpicos. Ahora te voy a hablar de dos fenómenas como Nadia Comaneci, como Simone Biles, pero yendo un poquito a la actualidad, hoy una chica, si tiene 15 años, no puede competir en un Juego Olímpico, tiene que tener 16 años cumplidos, ¿sí? Esto que hizo la Federación Internacional de Gimnasia, también están haciendo otras federaciones, la de skateboard, por ejemplo, ahora, esto de poner límite mínimo de edad, porque consideran que a lo mejor cuando son muy nenas, cuando son muy chiquitas, pueden tener temas de presión, de situaciones complicadas que pueden generar para la salud. Y entonces te lo pregunto, como deportista que fuiste de la altísima competencia con 15 años y como psicóloga deportiva hoy que ve a tantos chicos y chicas con esos sueños, como decíamos, ¿qué pensás del tema? Sí, a ver, lo que vos mencionás es así, en lo que es gimnasia artística, actualmente recién con 16 años podés ir a un Juego Olímpico. En mi época, que fue en el año 1992, 15, y hablando de Nadia Comaneci, ella tenía 14. Exactamente. O sea, claro, se intenta de alguna manera que bueno, como tratar de que la gimnasta, tenga su máximo potencial o cierto pico de rendimiento a edades más tardías, lo cual es interesante porque, por supuesto, a los 15 años
si bien la gimnasia es un deporte muy particular, porque también cuando sos más niña o adolescente hay determinadas cuestiones a nivel físico que resultan a veces más fáciles, Sí. que cuando, bueno, por supuesto uno le va cambiando el cuerpo, ya uno es una mujer y demás. Sí, en cuanto a la parte más de madurez emocional y psicológica, bueno, uno ya empieza a contar a veces con otros recursos y herramientas que no es lo mismo a los 14, 15 que quizás ir a un olímpico, a ver, con 20 y pico de años. Claro. No digo que no haya cosas para trabajar porque siempre las hay, pero creo que se apunta un poco más a eso y al cuidado también de la parte física, no tanto desde la parte física como emocional. Justo la gimnasia artística a veces tiene esa cuestión medio compleja de que si uno empieza el deporte desde muy grande, no digo que uno no pueda llegar a determinados torneos, por supuesto, o determinados, hablo de un juego olímpico, Sí. pero sí es real que cuando uno es más chico quizás se automatizan o facilitan determinadas cosas que cuando sos más grande no es que no las puedas hacer, pero bueno, llevan otro tiempo. Claro. Como... Pero bueno, Sí. sí. No, decime. No, que en definitiva decía que es interesante si todo va en pos también, viste, del cuidado del atleta, ya sea en la gimnasia artística o en otros deportes, bienvenido sea, ¿sí? Ahora, como colega y como profesional, ¿qué te pasó por la cabeza cuando en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se hicieron en el 2021, pero lo llamamos Tokio 2020, viste que en plena competencia Simone Biles, ese fenómeno que había asombrado al mundo en Río y que, bueno, vos sabías prácticamente el día a día de sus logros y demás, cuando la viste yéndose y después dando Sí. explicaciones de lo que le había pasado, todo un tema mental, ¿cómo analizaste en ese momento y cómo ves hoy esa situación de alguien que además logró recuperarse y volvió a descollar en los Sí. siguientes Juegos Olímpicos? Sí, a ver, por supuesto sorprendió en aquel momento, pero a ver, uno quizás también que lo ha vivido y más allá, por supuesto, de mi profesión actual y que trabajo con muchos pacientes que hacen actividad deportiva, a ver, en la época en la cual yo realizaba también deporte de alto rendimiento, existían cuestiones que no tenían que ver solo con lesiones o dolencias físicas, sino también a nivel más Con lo emocional, mental, lo que pasa que emocional. quizás, exacto, no se decía. Entonces, no es que me sorprendió de a qué le puede estar pasando o por qué le pasa eso, Es digo, que además, quizás Romy, cuando sí, vos hacías gimnasia en aquellos años, en los 90, un psicólogo deportivo era casi mala claro, palabra en el deporte, no existían ni en los cuerpos no, técnicos de seleccionados, ni mucho menos que un deportista individual tuviera una ayuda psicológica, cosa que hoy prácticamente cualquier deportista de alto rendimiento tiene esa posibilidad de consulta, ¿no? claro, sí, era, incluso en Argentina, en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, recién en el CENAR empezó el departamento de lo que era psicología, el deporte, pero era todo muy nuevo. Ujú, Y no así en otros países, pero igual, claro. esto que vos decís, hoy en día se escucha constantemente, por suerte en algún punto, porque es bueno, con equipos deportivos o deportistas que concurren a su psicólogo o psicóloga. Ujú. Y volviendo a lo de Simone Biles, digamos, no me sorprendió desde ese lugar, porque sé qué pasa, sé qué podía pasar. Sí, por supuesto, toda la repercusión que trajo, lo importante también que ella se haya animado, a ver, porque tuvo ganas, no porque todo el mundo tenga que salir a decir lo que le sucede, pero ella tuvo ganas de decir que tenía una cuestión que tenía que ver más con lo emocional, con que Sí. no le estaba pasando bien, y de alguna manera creo que, bueno, sirvió para poner sobre la mesa al menos este tema de preservar, cuidar, ayudar a los deportistas de alto rendimiento, no solo alcanzar determinados objetivos deportivos, que por supuesto es un eje fundamental y con el cual uno trabaja, sino sin descuidar lo que es, ¿no?, su bienestar Sí. emocional, su salud mental. Y bueno, y hubo
llegó a reflexionar, porque al día de hoy uno se encuentra con millones de opiniones, algunas a favor, otras, como un montón de visiones, pero nadie puede, dejar de lado, decir que por supuesto no somos máquinas, que no son máquinas, que son personas, seres humanos, que le pasan cosas como a todos, pero bueno, que el alto rendimiento a veces te lleva a ciertos niveles de exigencia física y psicológica, que pareciera que nada sucede, pero no es el caso. Y Simone Biles creo que pasó eso, después también el hecho que vos decías, también después en los Juegos Olímpicos posteriores, ella compitió en los de París y le fue muy, muy bien, o sea, esto de, bueno, pudo tomarse su tiempo, parar, volver, y era lo que necesitaba, y pasa y es parte de lo que se está hablando más ahora en el alto rendimiento deportivo. En ese jueguito periodístico que caemos muchas veces nosotros, de decir el más grande de todos los tiempos, la mejor de la historia, Comaneci o Biles. ¿Biles la superó a Nadia? Ay, qué difícil. Y porque para mí son las dos en su época, en realidad, si uno se pone a pensar en cuanto a logros, objetivos concretos, medallas, no sé, sumar medallas, por decir de alguna manera, y sí, Simone Biles logró más medallas, por decirlo de esa forma, pero yo creo que... el impacto de Nadia, ¿no? Las dos son referentes para mí, que están a la par en el sentido de que Nadia en su época hizo un cambio en lo que fue la gimnasia artística, mostró que deslumbró por lo que hacía, con lo que había, porque bueno, era otra, también la infraestructura de los aparatos que se usaban en aquella época no son los mismos que ahora. No, claro. Digo, todo ha mejorado, por lo tanto también hoy uno ve otras dificultades, porque todo ha avanzado. Entonces yo creo que Nadia Comaneci en su época y Simone Biles en la de ella son increíbles, y por eso la gente habla, digamos, uno las ve y te dejan algo especial. Y después estilos, bueno, son bastante diferentes igual en los estilos, más allá después Nadia Comaneci, bueno, es una gimnasta que nació en Rumania y tiene un estilo de hacer gimnasia muy diferente quizás a las norteamericanas, que se caracterizan más por cierta potencia, pero quizás la parte artística no está tan presente, y es nadie así, o sea, ahí uno es cuestión de gustos, pero yo creo que las dos son impecables. Bien, no sé si estabas escuchando cuando antes de presentarte, estaba hablando de los que creo sin duda fue el tema de los últimos días en el deporte internacional, y que será un tema que se hablará durante mucho tiempo, que es la decisión de la presidenta del Comité Olímpico Internacional, Kirsty Coventry, en cuanto a que los deportistas transgénero no puedan competir con los del otro género biológico, ¿sí? O sea, que las chicas trans, por ejemplo, no puedan competir con las mujeres biológicas. ¿Opinión? Sí. Y es un tema, yo creo que, se merece un pensarlo, reflexionar, y sí, yo creo que, por supuesto, no es lo mismo. Una cuestión es como, por supuesto, uno se percibe, y la cuestión de lo que uno siente, pero en cuanto a lo biológico concreto, y hay cierta diferencia, por eso yo creo que se genera, por supuesto, esta discusión, estos cuestionamientos, estas polémicas que desde mi lugar, la idea es que ojalá se llegue a un buen puerto, porque la idea es que todos puedan participar en un juego olímpico. Desconozco si hay una sola respuesta, viste, una categoría particular, sí, que digamos. Sí, la realidad es que incluso en los últimos Juegos Olímpicos, no recuerdo, o en los anteriores, que ha pasado, que yo no recuerdo si era boxeo, que bueno, habían competido. Sí, hay un caso de una levantadora de pesas de Nueva Zelanda que compitió, pero que no tuvo buen resultado, por ejemplo. Hay una jugadora de fútbol de Canadá. Casos aislados, ¿no? Claro, pasa que también incluso los médicos o médicas se lo saben decir mejor, pero en cuanto a lo que es lo biológico netamente, o sea,
hay ciertas diferencias, entonces se puede salir, por supuesto, a decir esta cuestión de, bueno, es ventaja, no es ventaja, esto, lo otro. Entonces, yo creo que no es un tema menor a seguir replanteándolo, a buscar alguna solución, por supuesto, porque la idea es que todos puedan competir y todos puedan participar. Seguro. Pero quizás, bueno, desde un lugar que bueno, sí, que se sienta como más igualdad en algún punto para todos, más allá de cómo se perciba cada uno. Eso creo que está ya dado o por lo menos yo, ¿no? Es una cuestión que ni entra en juego. Sí, de qué manera se puede hacer, de la mejor manera posible que se haga, para todos. Claro, que es difícil, es difícil. Romy, es difícil, por supuesto. Bueno, un gusto charlar contigo estos minutos, siempre lo es, y nada, y te agradezco por participar hoy de este fuego sagrado que estamos inaugurando aquí en Ecomedios, ¿eh? Y un beso muy grande. No, gracias. Gracias por la invitación y lo mejor, sí, para el programa. Gracias, un beso. Fuego Sagrado, con la conducción de Claudio Federovsky. ...17:37 en la República Argentina. A ver, algunas noticias deportivas del día también muy buenas para nuestro deporte. Por un lado, la selección nacional masculina de hockey sobre patines le ganó hace un par de horas a Portugal por 3-1 en una de las semifinales de la Copa de las Naciones, que tiene lugar en Montreux, en Suiza. Venía de perder con Italia, sorprendió, había quedado segunda en el grupo, pero le ganó muy bien hoy a Portugal y va a definir el título entonces contra el vencedor de Italia-España, que están jugando la segunda semifinal. Por otro lado, nos vamos a meter en el mundo del yachting, en el mundo de la vela, ¿sí? Y se está realizando, en realidad terminó hace apenas algunas horas, esta primera competencia del año de lo que tiene que ver con el Grand Slam, el trofeo Princesa Sofía en España. Y hay dos buenos resultados, en realidad. Uno muy esperado, por supuesto, que tiene que ver con que los olímpicos, Matteo Magdalani y Eugenia Bosco, que fueron medalla de plata en los pasados Juegos Olímpicos de París 2024, hoy volvieron a repetir un segundo escalón del podio en este certamen, y Catalina Turienzo tuvo una muy buena performance terminando séptima en la Fórmula Kite, es decir, resultados alentadores en esta etapa que también tiene que ver con el intermedio del ciclo olímpico que nos va a llevar hasta Los Ángeles 2028. En España, participando de alguna manera que ahora nos va a contar y además llevando adelante otro tipo de actividades, está uno de los más grandes deportistas, lo digo así con todas las letras, que ha tenido el deporte olímpico en su historia. Un tipo que ha ganado una medalla dorada, que tiene 2 medallas de bronce, que además ha sido campeón mundial. Yo no sé si él tiene este dato. A ver, lo presento primero, lo saludo y le pregunto. Santiago Lange, querido, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, ¿todo bien allí en España? Todo tranquilo, Claudio. Bueno. Recién llegado acá, sí. Me parece. Terminó el entrenamiento, así que todo tranquilo. Ajá. Santi, digo, no sé si vos tenés el dato, digo, hay apenas 7 argentinos que han sido campeones olímpicos y campeones mundiales, y vos sos uno de ellos.
No, no sabía. Estamos- Solo hay 7 en la historia. Mira, te voy a dar la lista de memoria. El primero fue Pascualito Pérez, el boxeador. Pascual Qué Pérez. grande. Grande Pascualito. Después, Walter Pérez y Juan Curuchet en ciclismo en la prueba de Madison. Después, en orden cronológico, viniste vos. Y después se sumaron un tal Messi y un tal Ángel Di María. Y la Peque Pareto. La Peque Pareto, que es la única mujer de la lista. Son 7 argentinos apenas que tienen ese privilegio. Pero bueno, contame, me decís que venís del entrenamiento. ¿Qué estás haciendo en España? Bueno, ahora muchas cosas, pero yo soy director deportivo de un centro de alto rendimiento de Red Bull en Italia para vela. Soy el responsable de toda la parte de vela dentro de Red Bull a nivel mundial. Y dentro de ese programa estoy entrenando a Mateo y Eugenia. Y estuve unos días ahí en Palma de Mallorca en los entrenamientos antes del torneo. Y después sigo compitiendo y tuve que ir a Valencia a hacer un entrenamiento de una semana y ahora acabo de terminar. ¿En qué clase estás compitiendo ahora? No, son barcos Ah, grandes, son barcos de 15 personas, son equipos grandes, profesionales, y estoy todavía participando en eso. vos sos arquitecto naval, diseñás o diseñaste veleros, tenés una vida vinculada al mar. Alguna vez te visité, no sé si era en San Fernando, estabas viviendo en un barco. ¿Esas locuras, entre comillas, siguen siendo parte de tu vida? Bueno, eso fue más que una locura, fue una realidad. Me había separado y no tenía un mango. Y- y primero empezaron en un barco, después me compré uno que se había incendiado. Pero bueno, fue una etapa especial de mi vida. Mis hijos Ujú. la recuerdan muy bien. Vivimos 4 años con mis hijos en el barco y al final de un momento duro supimos que sea una buena etapa. Claro. ¿Me explicas por qué tenemos tan buen yachting? ¿Por qué el yachting o la vela es el deporte que más medallas le ha dado a la Argentina en el siglo XXI? ¿Por qué aparecen chicos y chicas en diferentes clases y que tienen tan buenos resultados? ¿Es producto de un buen trabajo que se hace en la base? ¿Es producto de esfuerzos individuales? ¿Tiene que ver, con qué tiene que ver, Santiago? Bueno, como todos los deportes en Argentina, creo yo, partimos de la base de que los clubes son impresionantes. El trabajo de los clubes en Argentina es lo que nos lleva a tener los deportistas que tenemos. Todos nosotros salimos de un club Claro. y los clubes fueron los que nos formaron. En el caso de la vela, los clubes es increíble la cantidad de chicos que enseñan a navegar. Y a partir de ahí hay una gran historia. Nosotros tenemos una industria náutica deportiva importantísima a nivel mundial. Hoy mis ex socios con quien tuve un astillero, Guillermo y Gabriel, tienen un astillero que es probablemente de los mejores del mundo, probablemente no, seguro es de los mejores del mundo para construir barcos de competición. Ajá. Tuvimos diseñadores como Germán Fres, Un Juan monstruo. Cutuyan, Javier Soto, que están dentro de los mejores del mundo. Claro. Es increíble esas cosas increíbles de nuestro país, ¿no? Que Ujú. salen los mejores diseñadores o a nivel industria de la competición, Argentina es un líder mundial. Y después hay locos que gracias a Carlos Espínola, que fue el que ganó la primera medalla en la época contemporánea, Sí. mostró un camino y hay una manera de hacer las cosas y todo eso se fue heredando y bueno, por eso se lograron que en todos los Juegos Argentina pueda ganar medallas en vela, ¿no? Sí, ahora que lo nombraste a Camau, a Carlos Espínola, para que la gente sepa, hoy político, un senador nacional, pero que efectivamente es uno de los dos máximos multimedallistas de la Argentina, ¿sí? Junto con Luciana Aymar, los únicos dos deportistas que han ganado 4 medallas olímpicas, la primera allá por 1996 en Atlanta,
Y yo recuerdo perfectamente la madrugada en que ganó su segunda medalla individual en la clase Mistral, en aquel momento, en Sydney, cuando, por esa gentileza que tienen muchas veces ustedes los deportistas, me permitió ir a mí a hacerle una entrevista. Me dijo, mira que no estoy en la villa, alquilé una casa. Tenés que venir, me pasó la dirección, había que dar vueltas por ahí con el auto que teníamos en ese momento. Yo había ido con Azul Televisión, lo que era Canal 9, Mirá vos. y cuando llego a la casa te veo a vos. Te veo a vos con algunos Sí, de tus estábamos juntos, chiquitos, y con sí, de verdad. Bambicha, y Así ahí, es, es así, ¿verdad? Y ahí me qué buena enteré memoria. que estaban ustedes juntos y después no me sorprendí tanto cuando vi que juntos encaraban el siguiente proyecto olímpico. Sí, la verdad que con Carlos, bueno, compartimos a través de Daniel Bambicha, que es nuestro preparador físico, todos los juegos, nos preparamos juntos, y compartíamos toda la planificación juntos, nos ayudábamos mucho y bueno, por eso después terminamos compitiendo juntos, ¿no? Dos Juegos Olímpicos juntos. Y 2 medallas de bronce espectaculares y después iba a llegar el oro. Con Cecilia Carranza, digamos, la clase NACRA 17, en la que ahora, como bien nos estabas contando, de alguna manera entrenás, formás parte de la preparación de Magdalani y de Bosco, ¿esa clase nace en Río, olímpicamente hablando? Sí, sí, sacaron el Tornado, que es la que yo competí Camau. con Kamau, y como en todos los deportes evolucionaron a tratar de tener la misma cantidad de mujeres atletas que hombres. Claro. Y entonces la vela en esa transición, en vez de hacer categorías femeninas y categorías masculinas, algunas las transformó y las hizo obligatoriamente mixtas. Ajá. Entonces, el catamarán, que era mi especialidad, se transformó en un barco un poquito más chiquito que el Tornado para poder navegar con una mujer. Bien, y vos la fuiste a buscar ahí a Cecilia, ¿verdad? Ella hacía láser radial. No, Cecilia, yo en ese momento yo ya estaba retirado, después del 2008 con Carlos nos retiramos, él se Sí, dedica a la política y yo me fui a navegar profesionalmente. Yo estaba en San Francisco con la Copa América, que es como si fuese la Fórmula 1 de nuestro deporte. sí. Y Cecilia empezó a navegar en catamaranes y me pedía consejo. Ah, Y yo ah, dije, en 2013 terminé mi trabajo en San Francisco y volví a Argentina por unos meses y quedamos para charlar. Y en vez de venir con su compañero, vino sola. Y a lo cual yo le dije, ¿y por qué no navegamos juntos? Entonces la conversación se transformó en si volvía al láser, que era lo que ella había navegado en Pekín, o claro. continuaba en el catamarán. Y así fue. Y ella me decía que no, le mandé un mail y me decía, ah, pensaba que me estabas jorobando. Y bueno, cuestión es que terminamos navegando juntos. Qué grande. Che, Santi, sé que es tarde en España. ¿Ya cenaste? Porque sé que estabas preparando la cena. No sé si ya comieron. Sí, hoy me agarré de milagro porque yo hasta ahora ya estoy durmiendo. Sabía que me ibas a llamar, Sí. así que cociné un poquito más tarde de lo normal, pero sí, ya cené, ya estoy listo para irme a dormir. A la cama entonces. Gracias, gracias por esta gentileza de esperarme y te mando un fuerte abrazo como siempre. No, un placer estar en el inicio de este ciclo para vos. Siempre nos has acompañado muy de cerca y bueno, hay que devolver los favores o ayudar al prójimo. Así que les deseo todo lo mejor en este nuevo ciclo. Gracias, Santi, un grande, verdaderamente. Un fuerte abrazo, gracias. Un fuerte abrazo, chao, chao. Fuego Sagrado, con Claudio Federovsky, sábados de 17 a 18 horas. Les decía hace un rato que se está gestando la posibilidad de que Argentina haga el Mundial de Rugby del 2035, 2035. Y me preguntaba y les preguntaba, ¿les parece bien? ¿Estamos en condiciones? Y hace mucho que no tenemos un gran evento en la Argentina. A ver, en fútbol tuvimos el Mundial 78 y no más. En básquetbol tuvimos el Mundial de 1950 y después en 1990.
En voleibol tuvimos un mundial en 1982 y otro en 2002. En rugby nunca tuvimos un mundial. Fórmula 1 hace rato que no tenemos. Ahora dicen que a lo mejor, bueno, veremos, por lo pronto saben que el 26 de este mes hay una exhibición de Colapinto por las calles de la ciudad, acá en Palermo, ¿sí? Pero bueno, habrá que ver finalmente si hay Fórmula 1 2027, 2028, por lo pronto no tenemos. Juegos Olímpicos nunca lo hicimos. Juegos Panamericanos la última vez fue en 1995 en Mar del Plata. Y sí hicimos los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2018, pero la verdad es un acontecimiento menor comparativamente con el Juego Olímpico. Fue interesante tenerlo, pero bueno, fue hace 8 años. Y después tenemos algunos, tenemos por supuesto todos los años un muy buen torneo de tenis, como es el ATP 250, el Argentina Open, en el mes de febrero, pero poca actividad internacional acá. Un mundial de rugby estaría fantástico, por cierto, pero se había también tenido la intención, en principio, de hacerlo para el año que viene, para el 2027, pero ya hace varios años que se había echado por tierra esa posibilidad por las cuestiones económicas. Bueno, ahora se vuelve con el propósito. Veremos. Igualmente quiero decirles que a todos los amigos rugbyers que no nos entusiasmemos en todo caso porque hay oponentes. Está Sudáfrica que quiere volver a hacerlo, está Italia que quiere hacerlo, hay algunas otras ciudades y en consecuencia, bueno, habrá que ver. Pero por lo pronto la intención está 2035, la posibilidad concreta de que la Argentina aspire a organizar el Mundial de Rugby. Todas las voces, todas las manos. Todas las voces, todas las voces, todas. Se llama un libro fantástico que acaba de sacar uno de los grandes periodistas y escritores que tiene la República Argentina. Se llama Juan José Pano. En el ambiente todo el mundo lo conoce como el Nene Pano. Entre otras cuestiones, es uno de los creadores de TEA y de Deportea, de los mejores lugares para estudiar periodismo que existe en la República Argentina, y además ha trabajado en Clarín, en El Gráfico, en Goles, donde quieran, y hace varios años que está a cargo de la sección Deportes de Página 12, y ahora sacó este libro, Todas las voces, todas, que tiene que ver con historias, anécdotas, recuerdos de los relatos y de los grandes relatores deportivos de la Argentina. Nene, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Hola Claudio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Bien, contento con la salida de este nuevo hijito de este libro, que es es una colección de historias divertidas, curiosas, llamativas, en las transmisiones deportivas. Yo le decía recién a unos amigos que uno a veces se siente como un pescador, ¿no? Entonces, esas historias, cuando uno va buscando perlitas de estas, primero encuentra por ahí una mojarrita, después encuentra un pejerrey y de golpe te encontrás con un tiburón, y, claro. Bueno, y todas estas son historias como esas, qué sé yo. De golpe hablas con Alejandro Fabri y te cuenta que fue testigo de un relator que relatando un gol se tragó un escarabajo. O revisás, hablas con Cristian Garófalo y te cuenta que un día le dijo a una productora, a una promotora que había entrado a la cabina, sí. Le elogió los ojos y le dijo: ¿me puedes apagar esos faroles? Y la chica fue y le cortó la luz y le cortó la transmisión a todas las cabinas. Impresionante. En fin, hay muchas historias de este tipo que a mí me encantó buscarlas y espero que a la gente le guste cuando las lea, ¿no? No tengo la menor duda, yo he leído unas cuantas. Lo que me gustó también del libro es que se recuerda y se narran historias de Fioravanti, de Curcu,
de relatores de aquellos tiempos, por supuesto, pasando por José María Muñoz y Víctor Hugo Masacá y todos los chicos nuevos, y eso también está muy bueno, porque además quien lea el libro, imagino que, por ejemplo, muchos estudiantes de periodismo, gente que además hoy existe desde hace ya unos cuantos años, muchos de los colegas que dan cursos de relato, un material fantástico para todos esos potenciales colegas del día de mañana, más allá del público en general, que tiene una lectura a mano muy entretenida, le digo, para que en unas vacaciones próximas o en cualquier momento se acerquen a estas historias, ¿no? Sí, sí, sin duda, sin duda. Yo pensé mucho en los estudiantes, pensé mucho en contarles un poco qué era eso de Fioravanti, un tipo que alguna vez transmitió de adentro de un ropero, que tenía tenía un sinónimo para cada situación, por cada momento de un partido el tipo pelaba 4 o 5 sinónimos, se formaba una barrera, el vallado, el muro de contención, decía Fioravanti, y uno de pibe lo admiraba tanto porque te escuchaba esos relatos y era como una lectura, ¿no? Como encontrarse con literatura. Y bueno, y después contarle lo que fue la emoción que le provocó, que provocó en el fútbol José María Muñoz, y después esta cosa de Víctor Hugo tan teatral, que lo convierte en lo mejor de Fioravanti y lo mejor de Muñoz está condensado en Víctor Hugo Morales. Y me parece que está bueno eso, y contarle a los chicos cómo es eso de las transmisiones españolas, que es un carrusel en el que son muy distintas a las de acá, sí. y contarles cómo es en otros países, y cómo era el amigo de Maradona que relataba la campaña del Napoli, en fin. Hay un poco de todo eso en este libro, ¿no? Vos sabés que, qué sé yo en más de 40 años de profesión, en general no he sido parte de transmisiones relatando o comentando, pero tengo una pequeña anecdotita que va para el próximo tomo, para el próximo volumen que hagas, de todas las voces todas. Yo comenté el Mundial de Básquetbol de 1990 con Víctor Hugo. Relataba Víctor Hugo y yo comentaba para Radio Continental, y estábamos en Córdoba, alojados en Villa Carlos Paz. Argentina jugaba en la sede Córdoba, y me acuerdo que el primer día, bueno, vamos en auto desde Carlos Paz a Córdoba, y en el medio del auto yo estaba sentado detrás, Víctor Hugo de acompañante de quien conducía, se da vuelta y me dice: ¿con quién jugamos hoy? Le digo: con Canadá. Con Canadá. Bueno, me dice: anotame en un papel la formación inicial y después me vas poniendo papelitos individuales con los nombres de los que van entrando. Y te digo, yo no podía creerlo, pero además, y por supuesto, la transmisión fue extraordinaria, su relato maravilloso, brillante como siempre, improvisando con los nombres sobre la marcha de los jugadores canadienses sin saber, bueno, lo que es un monstruo, que todos lo sabemos, pero que tiene que ver también con esto, ¿no? Con la magia de los relatores y con esa capacidad para, en el acto, bueno, hacernos esa historia, contarnos, sobre todo hablando de esas grandes transmisiones de radio donde uno no tenía la imagen y todo lo, entre comillas, veíamos a través de los relatos de esta gente. Seguro, seguro. Vos sabés que hay bastantes historias de estas de improvisación. Hay muchos de estos fenómenos que, bueno, Julio Ricardo era uno de esos. Un grande, ¿no? El tío Julio, sí. Que llegaba a transmisión también y contaba alguna vez Jorge Búsico, que le decía también esto: ¿con quién jugamos? Genios. A mí me ha pasado también con Alejandro Apo, hacíamos un programa en la radio, y bueno, y uno que es un obsesivo en la búsqueda de datos, que se pasaba toda la semana buscando datos sobre un personaje. Yo lo hacía a dúo con él el programa, y él los domingos, el programa iba los domingos al mediodía, y los domingos al mediodía me decía quién viene hoy, y el tipo terminaba haciendo unas notas fenomenales, porque
la charla con el tipo la llevaba adelante él y sabía cómo preguntar y cómo manejarlo. Totalmente. Mientras yo iba acumulando papelitos con datos de todo tipo, Sí. que la mayoría después no servían, pero también, bueno, es un complemento, es una forma también, no reniego Desde ya. de las dos cosas. Yo sé que vos estás más cerca de esto que hacía yo que lo de Sin duda. que lo de Apo. Nene, pero se me acaba el programa. Te pido mil disculpas por el tiempo, pero bueno, te quiero agradecer y recomiendo a todo el mundo, lean todas las voces, todas por el nene, por Juan José Pano, que realmente es un libro que no los va a defraudar. Un fuerte abrazo y gracias. Un abrazo grande, un abrazo muy grande. Gracias a vos. Que estés muy bien. Señores, amigos, nos estamos yendo. Las 6 de la tarde en la República Argentina. Esto fue Fuego Sagrado. Gracias, nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo sábado. Chau. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.